Eh, un tema que creo que es muy importante que podamos aprender en la casa, ¿no? Aprender en la casa, en la iglesia, y todo creyente que debemos nacer de nuevo, el crecimiento y madurez espiritual, ¿no? Son tres cosas básicas que la iglesia tiene que avanzar. Entonces, para eso vamos a leer Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 8. Primera de Pedro capítulo 2, verso 1 al versículo 8. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropieza en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vamos a orar a Dios esta noche. Padre Dios del cielo y la tierra, te damos gracias esta noche. Amado Espíritu Santo, te pedimos que nos hables, que nos enseñes esta noche tu palabra viva, eficaz. Es tu palabra que hemos leído, Señor. Ciertamente son piedras vivas, Señor, y que podamos, Señor, esta noche aprender para nuestro desarrollo de la vida cristiana, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y cada hija, cada hijo tuyo que está ahí escuchando tu palabra, ahí en su hogar, en su casa, su familia, Señor, amigos, amigas, escucha, Señor, te pedimos, seas tú que nos hables, que nos enseñes. Estamos seguros, Señor, que tú vas a edificarnos y vamos a salir consolados, bendecidos, sanados, libertados, sobre todo tener la salvación, vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, todo te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dice la Biblia que hemos leído, el tema sería lo que debemos hacer para crecer, ¿ya? El tema es lo que debemos hacer para crecer. El plan de Dios es nuevo nacimiento. Segundo, el crecimiento espiritual. Y tercero, inmadurez espiritual. Es el plan de Dios. Nacemos, crecemos y madurez espiritual para servir al Señor. Muchos creyentes nunca maduran como deben. Una fruta que no está madura hace daño y no es agradable. ¿Sí? Una fruta que no está madura hace daño y no es agradable, no es dulce. Lo mismo sucede
con el creyente, con la iglesia del Señor, ¿no? Lo mismo ocurre con el creyente cuando no es maduro espiritualmente, hace mucho daño a la obra de Dios. No es agradable a las personas que lo rodean. Por ejemplo, ¿no? Mucha gente escuchamos, sobre todo los vecinos o compañeros del trabajo o compañeros de la universidad, ¿no? Que algunos ni saben que somos cristianos. Y si saben, y si nosotros no damos un buen testimonio, si no somos la luz de este mundo, ¿qué piensa la gente? Somos igual que el mundo, aún peor, ¿no? Como dice, de que está en años de la iglesia, pero no, yo veo que nunca cambia, sigue igual. Pero sí, con la Biblia va a la iglesia, pero en la casa sigue igual gritando. O sea que para estar así, mejor no voy a la iglesia, dicen. ¿Se dan cuenta que entonces hace daño mucho a la obra del Señor? ¿Por qué? Porque no es maduro espiritualmente. ¿Se dan cuenta? Entonces, el plan de Dios, la voluntad de Dios, todo creyente que nace de nuevo tiene que crecer. Y de crecer tiene que en madurez espiritual. Quiere decir de que da buenos frutos, agradables, el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Ese es el resultado. Entonces así muchos creyentes, ¿no?, que hacen daño en la obra del Señor porque no es agradable a las personas, a sus vecinos, a su compañero de trabajo o la universidad. No son agradables, ¿no? No son amables, son ásperos. Entonces, ¿quién quiere convertirse así? Nadie quiere convertirse. Hay demasiados niños espirituales en la iglesia. En la iglesia. Primera Corintios, vamos a leer Primera Corintios, después volvemos a lo que hemos leído. Primera Corintios, esta noche que aprendamos para crecer y madurar. Yo sé que usted ya nació de nuevo. Si has nacido de nuevo, esta noche puedes nacer de nuevo. Muchos van a la iglesia, pero de repente no has nacido de nuevo. Así que esta noche puedes nacer de nuevo. Esta noche vamos a aprender si realmente has nacido de nuevo o dónde te encuentras. ¿Has nacido de nuevo? ¿Estás en crecimiento o ya eres maduro? O ya de repente ya ha pasado mucho, ¿no? En 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 5 vamos a leer. Pablo dice de esta manera: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os he de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy del Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice, cuando hay contiendas en el hogar, en el matrimonio, o con la familia, o entre hermanos o compañeros del trabajo, en la universidad, en el colegio, si hay disensiones, si hay contiendas y si hay celos, ¿qué dice la Biblia, Pablo? Son carnales, dice.
son carnales. De repente 10 años de la creyente, pero sigues con estos caracteres. Entonces, ¿qué dice? Que Pablo lo dice claramente, que hemos leído, pues habiendo entre vosotros estos problemas, dice claramente, no sois carnales, no andan como los hombres en converso. Si la gente en conversa vive así, porque no conocen a Dios, porque no han nacido nuevo. Para ellos es normal. Pero para el creyente no, porque Cristo nos ha rescatado, nos ha sacado de eso hemos nacido de nuevo y para vivir una nueva vida. Por eso que Pablo dice claramente, de modo que está en Cristo, nueva criatura es, nuevo nacimiento. Las cosas viejas quedaron atrás y aquí son hechas nuevas, ¿no? Entonces, cuando un creyente que no es maduro, te han escuchado, ¿no? Se quejan de todo en lugar de estar agradecidos. Se quejan del gobierno, se quejan de los policías, se quejan del dinero que no hay, se quejan del trabajo. Y si tienen mucho dinero también se quejan. Si hace mucho frío se quejan. Si hace calor se quejan. De todo se quejan. ¿Por qué? Porque son carnales, pues. Eso es lo que dice aquí, ¿no? En vez de dar gracias a Dios, en vez de ser agradecidos, nos quejamos. ¿Por qué? Porque todavía no somos maduros. Hay hermanos, hay creyentes que discuten posiciones doctrinales en lugar de hacer la obra de Dios. O sea, en vez de evangelizar, en vez de servir a Dios, en vez de hacer algo para Dios, paran discutiendo que así esto, hasta no es así, así debe ser, así hacían en mi iglesia, así hacían allá, habré visto en la internet, habré visto en red social, así hacen, acá hacen así. Paran discutiendo para así, y no evangelizan ni ganan ni un alma. O sea que son buenos para eso, pero no hacen nada, no mueven ni una piedra, no evangelizan nada, no salen a visitar siquiera, metidos en su casa, mientras que la gente se muere, mientras que la gente necesita de Cristo. Entonces el creyente maduro ya está activando en la obra de Dios. Pero si no somos maduros, más somos carnales, que hemos leído, entonces estamos quejándonos, estamos discutiendo las doctrinales, las posiciones, que allá es así, que esto es así, así debe ser. ¿Qué somos? Carnales, dice. Si tú estás creciendo y eres maduro, sirve al Señor. Amén. Otros siguen a los hombres en lugar de Jesucristo. Ese es el problema. El que sigue al hombre es carnal. Tiene que seguir a Jesucristo. El único que no nos va a fallar, el único que está con nosotros, se llama Jesucristo. Amén. A Él tenemos que seguir, ¿no? Así que entonces podemos hacer una pregunta: ¿cómo puede un creyente llegar a madurez espiritual? Amén. ¿Cómo puede crecer y ser maduro espiritualmente? Amén. Esa es la pregunta. Número 1. Ahora sí, lo que hemos leído, primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Lógicamente, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Eso quedó atrás. Al nacer de nuevo, quedado atrás. Para que nosotros podamos crecer y madurar, debemos saber cómo alimentarnos nosotros mismos. ¿Cómo voy a alimentarme
nosotros mismos. Si uno se alimenta un alimento balanceado, acuerdo nutricionalmente, eso en nuestro cuerpo físico somos muy saludables, físicamente, emocionalmente, en todo el sentido. Si este cuerpo físico necesita y que cuidamos tanto, desayuno, almuerzo, cena, ahora que con esta pandemia provoca comer cada rato, ¿no? Están en la casa. Entonces, y uno cuida este cuerpo. Nadie dice que no ama, no lo cuida. Todos cuidamos, aunque sea desayuno, almuerzo, lo cuidamos. Infaltable. No falta el deseo, aunque sea pan y agua, pero ahí está. Igual almuerzo, aunque sea arroz con huevo frito, pero hoy cuidamos, alimentamos. Pero si alimentamos balanceadamente, va a ser fuerte y saludable. Este cuerpo físico. Ahora, nuestro espíritu, ¿cómo alimentamos? Y eso es lo que dice el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para crecer, un creyente que nace, para crecer, tiene que alimentarse de la palabra de Dios todos los días. Todos los días tiene que alimentarse de la palabra de Dios como un niño, como dice, desead, anhelad, como un niño recién nacido. Un niño recién nacido toma su leche nada más. Llora porque tiene hambre. Entonces, constantemente se alimenta para crecer la leche espiritual. Algo que dice no adulterada. Hoy en día hay muchos en red social, enseñanzas, teologías, de todo hay, ¿no? De todo, hasta sectas, hay de todo. Para todo hay la enseñanza. Pero ahí hay mucho adulterada, que no está como debe ser. Y por eso que uno tiene que alimentarse para que nadie nos engañe, el de Jehová, los mormones, los católicos, los israelitas pacto, Hare Krishna, etc. Todas las sectas, todas las, algunos cientos evangélicos tienen posiciones raras, ¿no? Entonces, hay mucha alimento adulterada, mucha química, mucha tecnología, y están dejando la esencia, lo que está en la palabra de Dios. Y por eso que dice, tenemos que alimentarnos de la leche espiritual no adulterada. Entonces, hay mucha gente, muchos cristianos, más a veces se alimenta de las noticias. ¿No? ¿Qué cosa vemos en la noticia? E infaltable la noticia, nos alimentamos de las noticias. ¿Qué hay noticia? Todos los días es muerte, todos los días contagio, todos los días caos, todos los días violencia, todos los días asalto, todos los días es un desastre. Es un caos nuestra sociedad. No hay nada bueno en la noticia. Entre los políticos, como el gobierno, con los congresistas, todo es guerra. Entonces, a veces, en vez de alimentarse a lo espiritual, a la palabra de Dios, nos alimentamos muchas veces de las violencias de las noticias. O demasiado entretenimiento. A veces uno se alimenta
diversión, entretenimiento, juegos, en vez de leerse la palabra de Dios, en vez de alimentarse adecuadamente, apropiadamente, el alimento apropiado para un crecimiento espiritual. Entonces muchas veces se alimentan de otras cosas y así no puede crecer, ¿no? No puede crecer. Muchos por la televisión, novelas, películas. Bueno, usted lo sabe, etcétera, etcétera. Entonces, mira, el diablo envía también su alimento, que son adulteradas, decíamos, alimentos que están envenenadas. Envenenadas. Satanás envía para que podamos alimentarnos y que vivamos un cristiano conformismo. Nos conformamos mientras que todo estamos bien, mientras que nos falta para comer, mientras que nos falta para educación, mientras que nos falta para vestido, todo está bien. Y hemos conformado en eso. Y no hemos preocupado más a conocer a Jesús y crecer más y madurar espiritual para servir al Señor. El diablo con sus mensajes nos ha entretenido durante más de 100 días. ¿Por qué? Porque no hay nada, todos estamos cerrados. Entonces, ¿qué ha hecho el diablo? Ha compartido también. Pero otros sí también han crecido en el alimento espiritual. La pregunta es que durante los 100 días, ¿cuánto has crecido espiritualmente? ¿Has madurado? ¿O que estás peor que antes? Antes orabas de madrugada, ya no oras ya. Antes lees la Biblia, venías a culto, al menos, ahora ya no lees la Biblia. O sea que en vez de crecer, ya, la respuesta todo lo tienes. Entonces, ¿qué ha pasado? De que el diablo ha mandado sus mensajes y estabas alimentando de la basura de este mundo. De la basura que te ofrece Satanás, y de eso te estabas alimentando. Y no estabas alimentando la leche espiritual. Entonces, ese es el problema, que el creyente no crece, no puede madurar. Porque el creyente que alimenta para su crecimiento con la palabra de Dios, para que pueda crecer, tiene que estudiar, tiene que escudriñar, tiene que meditar la palabra de Dios. Y va a crecer y va a ser maduro en su vida espiritual. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un creyente maduro sabe usar bien la palabra de Dios. Conoce muy bien a Dios y conoce usarlo bien, la palabra de Dios. Y es aprobado por Dios cuando es uno maduro espiritualmente. Ha crecido y es maduro espiritualmente. Es aprobado, dice, por Dios. Y no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque dice que sabe usar bien la palabra de verdad. ¿Sabe qué? Usa bien, conoce bien, conoce a Dios, quién es realmente. Y sabe muy bien cómo usarlo, esta arma poderosa que Dios nos ha dado
en nuestras manos. Este alimento, esta es leche, esta arma poderosa que nos ha entregado Dios, pues sabe usarlo bien. Si uno no sabe usar la arma, se va a matarse a uno mismo. Entonces uno tiene que conocer muy bien. Y debe ser aprobado por Dios, dice. Un maduro, un líder, un maduro espiritual, tiene que ser aprobado y sabe usar bien la palabra de Dios. ¿Dónde está más de 100 días? Me imagino que has crecido, ya has entendido realmente y puedes decir como Pablo, sí, he aprendido para usar bien la palabra de Dios. La respuesta tienes tú, pero lo que Dios quiere es eso. Entonces, cada día empieza su día con Dios y su palabra de Dios. O sea, cada día se alimenta para ser aprobado por Dios. Cada día se alimenta con la palabra de Dios para usar bien la palabra de Dios. O sea, para enseñar bien la palabra de Dios. A su nombre, hermanos. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué haremos? ¿Qué construiremos? Por nada estéis afanosos, sino que dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. Quiere decir de que todos los días, dedicando tiempo para agradecer a Dios en oración. Todos los días tenemos que presentar, orar, clamar, encomendar a Dios nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro negocio. Cada día, cada mañana encomendamos a Dios, entonces habrá bendición. Por eso que dice claramente, por nada estés afanoso, lo que está diciendo es que, ¿por qué te preocupas? ¿Pero qué te preocupas si mañana va a haber comida o no? ¿Por qué te preocupas? Porque hay que preocupar si Dios suple nuestras necesidades, si Dios bendice todos los días nuestras vidas, si Dios está con nosotros, si nosotros estamos alimentando, estamos creciendo, estamos madurando, sabemos muy bien que Dios está con nosotros, sabemos el que provee el trabajo, el que provee el pan de cada día, el que nos da vestido, el que da todo, es nuestro Padre Celestial. A su nombre, hermanos. Eso es lo maravilloso, pero sí tenemos que aprender todos los días, tener esa comunión con Dios a través de la oración, agradeciendo a Dios por todas las cosas que Él nos da. Todos los días, por la vida que nos da, todos los días el cuidado y la protección, las provisiones, el trabajo que nos da, todos los días. ¿Y algún día te faltaba algo? Y si da, porque solo tienes que pedirlo a Dios. Según la palabra de Dios, no faltará nada, porque verdad que David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme su gloria, riqueza en Cristo Jesús. Así que cuando nosotros sabemos, conocemos, Él es el que provee, Él es que
hace todas las cosas. Sabemos muy bien de que el Dios Todopoderoso nos cuida. Cuando nosotros crecemos con su palabra y conocemos a nuestro Padre Celestial, entonces todo va a estar bien. Amén. Entonces, pero tenemos que practicar esto de tener comunión con Dios. Amén. Salmista David decía algo muy bonito, y eso también debemos hacer. Recuerda que estamos entonces, ¿cómo puede un creyente madurar, ¿no? O sea, ¿cómo un creyente que ha nacido de nuevo puede crecer y madurar? Estamos viendo eso. ¿Qué cosa? El alimento espiritual, ¿no? O sea, uno tiene que alimentarse a sí mismo, pero dentro del alimento espiritual también va la oración, esa comunión con Dios. Van juntas, no van separados. La comunión con Dios, la oración, más alimento espiritual, vamos a poder caminar por fe. Salmos capítulo 119. Versículos 9 al 11. Usted conoce esta palabra de Dios que hace la pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿O solamente joven? No, todos. ¿Con qué limpiará el hombre, la mujer, el joven, niño su camino? Esa sería la pregunta. Y la respuesta ahí mismo dice: con guardar tu palabra. O sea que obedecer la palabra de Dios, el alimento espiritual que nos alimentamos, tenemos que poner en la práctica. O sea, tenemos que obedecer, con guardar tu palabra, o obedecer tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo voy a limpiarme cada día, dice, para no pecar, dice, yo tengo que limpiarme con tu palabra y tengo que obedecer tu palabra y tengo que hacerlo con todo mi corazón, tengo que hacerlo. Con todo mi corazón tengo que hacerlo. No solamente por leer, no, porque dice aquí claramente: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, con el corazón. Amén. Entonces estamos viendo de qué. Para crecer nuestra vida espiritual y madurar, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios y la oración. Sin eso no podemos avanzar. En Efesios capítulo 4, el plan de Dios es que es ser maduros espiritualmente. O sea, todos los que nacemos y crecemos, tenemos que madurar espiritualmente. No puede ser que no madure, es imposible. Una fruta o cualquier planta siempre crece, florece y da fruto. Sea fruta, sea vegetal, siempre todo lo que uno siembra nace, crece y da fruto. Entonces no puede ser que no digan que yo no puedo, no. Lo normal, el plan de Dios, todos los que han nacido de nuevo tienen que crecer espiritualmente y tienen que ser maduros espiritualmente. Mira lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Vamos a leer. Dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué dice? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De que en todo el cuerpo ven concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para el edificándose en amor. ¡Qué maravilla! Entonces, Dios nos ha dado para que podamos estar preparados, o sea, para que podamos crecer y maduros espiritual. ¿Por qué es necesario crecer? ¿Y por qué llegar a importante madurar? Claramente para que no seamos niños fluctuantes. Un niño que es, hoy piensa y mañana cambia su pensamiento. Hoy lo dice y va a hacer eso y mañana se olvida. Hasta los jóvenes, adolescentes, dicen que hoy dice voy a hacer esto, mañana cambia su pensamiento. Niños fluctuantes. Espiritualmente, niños. Está creciendo, sí, pero no es maduro porque es un niño. O un adolescente. Entonces, es importante, dice, que tenemos que crecer nuestra vida espiritual y madurar. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, para que nadie nos engañe, que ningún error que nos pueda engañar, nadie, sino que usted usa bien la palabra de Dios, usted conoce la palabra de Dios. Cuando usted se alimenta con la palabra de Dios, usted va a responder en amor, con autoridad, la palabra de verdad de que Él es Cristo, el único que nos pueda salvar, el único que nos pueda perdonar, es el único camino que nos lleva a la eternidad. A su nombre, hermanos. Y una iglesia, para que podamos crecer y maduros, están bien unidos entre sí por todas las coyunturas que se dice, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea que crecemos en amor y nos edificamos en amor y crecemos y llegamos a ser maduros espirituales. Entonces, aparte que alimentar la palabra de Dios, la oración, es importante la asistencia a la iglesia, es vital para crecer. O sea, congregarnos fielmente, las programaciones que tiene la iglesia, los servicios. Por ahora todavía no nos congregamos, pero estoy enseñando de que es importante y que esos algunos que ya están acostumbrados también a estar en la casa ya, no salir. Cuidado con eso. Posiblemente va a pasar, no, pero ya puedo edificarme aquí en la casa. No, Señor. Tiene que congregarse donde podamos crecer. Porque no siempre lo voy a dar las enseñanzas de la doctrina o algunas enseñanzas dentro de la que está en la planificación. No es igual alabarle, gozarse en la presencia de Dios, un mensaje donde Dios ha dado para cada sus hijos. Entonces, la importancia es que uno tiene que congregarse, no debe faltarse para que pueda crecer. Vivir esa comunión, ¿no? Una comunión cristiana, tiene que animarse unos con otros y sobre todo que las oportunidades para servir a otros nos va a fortalecer. Cuando nosotros crecemos
somos maduros, el servir a Dios es una oportunidad que nos permite Dios. Para servir, para predicar el Evangelio, es una oportunidad que Dios nos da para predicar el Evangelio. Es para servir, es una oportunidad para servir, y eso nos fortalece, nos alimenta también nuestra vida es espiritual. Si entonces se alimenta apropiadamente con la palabra de Dios, como hemos leído, en la oración, y se correa fielmente, definitivamente va a ser maduro y va a dar frutos. Amén. Va a dar frutos. El Evangelio de San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15, versículo 8. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo mis discípulos. Entonces, el creyente a nacer de nuevo y se ha alimentado apropiadamente con la palabra de Dios, alimento espiritual, ha crecido y ahora es maduro espiritualmente. Y si uno está maduro espiritualmente, ¿qué dice? Lleva mucho fruto. Hay mucha reproducción, ¿no? Hay mucha reproducción. Entonces, nosotros tenemos que eso hacerlo. Ya dije, un árbol, el fruto de un árbol es otro árbol que va a dar fruto. Entonces, el fruto del creyente es otro creyente. ¿Qué? Aquí hablamos el fruto de ¿qué? De otras personas convertidas. Tú puedes decirlo todos estos 100 días que usted ganó para Cristo, se han convertido. Debe ser que sí, he dado resultado muchos frutos. 2, 3, 10 almas convertidas ya. Más de 100 días, son 3 meses. Más de 4 meses. ¿Cuántas almas ha evangelizado y han nacido de nuevo y que estás llevando ahora enseñando y que va a ser maduro espiritualmente? Entonces eso es lo que tenemos que enseñar, porque aquí dice claramente: el que lleva mucho fruto y sea así mis discípulos. Un maduro, el creyente, un maduro siempre va a llevar fruto, y buena fruta, de buena calidad, no de mala calidad, sino de buena calidad, una fruta muy agradable, dulce, miel, donde toda gente puede saborear. Recuerda de que el fruto tiene que ver con 2. Fruto que estamos viendo aquí, que uno evangeliza y se convierte y reproduce el fruto. Pero también otro tiene que ver con nuestro carácter. Y quizás eso es más difícil avanzar en esa área. Muchas veces, hasta hoy en día, aún siento en la vida cristiana crecimiento y maduro, todavía luchamos con nuestro carácter espiritual. Esta carne que no quiere someterse. Entonces, ¿qué dice Jesús? Dijo que lleves mucho fruto. Entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que hasta ahí ha nacido nuevo, ha crecido y ahora es maduro. ¿Por qué? Comienza a llevar fruto. El mismo Juan capítulo 1, versículo 41, algo muy interesante dice: este halló primero a su hermano Simón, él le dijo: hemos hallado al Mesías, que es traducido es el Cristo. Entonces Andrés
que conoció a Cristo, que vio a Cristo, dice, inmediatamente llevó ¿a quién? A Pedro, que en septiembre lo hacemos, ahora es Pedro, el apóstol Pedro. Mira cuánto puede reproducir una buena semilla, puede dar abundante fruto. Aquí sembró una semilla al hermano Pedro, y Pedro, usted sabe, fue grandemente un apóstol que hizo muchos milagros, sanidades, y predicó los evangelios. Bien, entonces Andrés ganó Pedro, y Pedro ahora va a ganar ¿cuántas personas? En un solo sermón, 3,000 convertidos. Un solo sermón, 3,000 convertidos. Hechos capítulo 2, versículo 1, Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mira qué interesante. Andrés ganó una sola persona, Pedro. Y Pedro, 3,000 personas. Ahora, como de muchísimos, porque solo en un sermón ganó 3,000 personas. ¿Qué nos lleva eso? Nos lleva a la reflexión. ¿Qué estamos haciendo? Si no estamos haciendo, es que no somos maduros. Quizás recién estamos para crecer o está en un crecimiento, en la mitad del camino, crecimiento. Pero menos para madurar. No hay ni flores todavía, hojas nomás. Hojas que quiere florecer. O algunos que está floreciendo. O quizás algunos está iniciando una maduro chiquitito. Eso no sé dónde te encontrarás. Lo que el Señor, la voluntad de Dios es que todo creyente que nace de nuevo tiene que crecer y tiene que madurar. Y cuando esté maduro, tiene que tener resultados como Pedro, Andrés. Hay que llevar mucho fruto. Tiene que haber resultados. Para terminar, Hechos capítulo 6, versículo 7. Pero lo que hicieron la iglesia, o sea, todo aquel que lo hace, ha crecido y es maduro espiritualmente. Hechos capítulo 6, versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta los sacerdotes se convertían para Cristo. Gloria a Dios, hermanos. Dice que la iglesia crecía, multiplicaba grandemente, dice. Esa es la voluntad de Dios, lo normal de una iglesia desarrollada. Nace de nuevo, crece y madura. Entonces, algunos muchos están pensando solamente que todo este trabajo tiene que hacer el pastor. No. Lo que reproducen que son las ovejas, no el pastor. Entonces, que cada uno somos ovejas y cada uno reproducimos. Pero cada uno tiene que cumplir. O sea, cada uno tiene que crecer y cada uno tiene que madurar. Y una vez que esté maduro, tiene que servir al Señor, que es la reproducción, llevar mucho fruto. Mucho fruto. No antes ni después. Porque si está inmaduro, hace daño, porque está verde, amarga. Y si ya pasó fruta malograda, ya nadie quiere comer. O sea, algunos de repente ya han madurado y no hacen nada. Si no haces, ya estás maduro y no sirves a Dios, entonces sencillamente eres como esa fruta malograda que ya no pueden comer. Vuelves quejón, vuelves criticón, nada te cuadra.
que todo lo sabes. Entonces, ¿qué? Un creyente maduro, malogrado, que ya pasó mucho maduro. ¿Por qué? Porque no lo ha dado en su tiempo. El creyente tiene que dar. Una vez que esté maduro, todo el tiempo hay que dar hasta que venga Cristo. Entonces la voluntad es que nacemos de nuevo, crecemos espiritualmente y maduros espiritualmente. Ese es el plan de Dios, que esta noche creo que hemos aprendido bastante. Y para que nosotros podamos crecer y madurar, solo hay dos cosas: alimento espiritual apropiado y la oración. Y lo resto por sí solo viene. Amén. ¿Dónde te encuentras? Seguro que has nacido de nuevo. ¿Estás en crecimiento? ¿Ya estás maduro? ¿O ya estás pasando de maduro ya? ¿O estás todavía inmaduro, que estás ya tu fruto chiquitito, verdecito todavía? ¿Dónde te encuentras? Puedes verificar, ¿no? Podemos verificar cómo nos estamos alimentando y de qué cosas nos alimentamos. Examine, hazte una pregunta: ¿realmente de qué me estoy alimentando? ¿De la palabra viva de Dios? ¿O las cosas de este mundo? ¿O mis carnes? ¿O mi afán? ¿De qué? ¿De qué estás alimentando? ¿De qué cosas te estás alimentando? ¿Alimento chatarra? ¿De qué alimento estás alimentando? Puedes hacer la pregunta: ¿soy un creyente maduro ya? ¿O me falta crecer para poder llevar fruto? Puede ser que no. Yo sí, ya es mi tiempo, ya llegué a un creyente, yo sí estoy maduro ya. Ahora estoy para dar. ¿Eso eres? ¿O que te falta madurar? ¿O de repente estás en crecimiento? Y amigo, a mí que escuchas, tú tienes que nacerte nuevo. Mientras que tú no naces de nuevo, no puedes ni crecer ni madurar. Para crecer hay que nacerte nuevo. O sea, hay que sembrar la semilla. Esta noche Jesús está sembrando la semilla en tu corazón. Pero tú decides entregar tu vida a Jesús y puedas nacer de nuevo y comenzarás a crecer y ser maduro también. Porque ese es todo el plan, el objetivo, la voluntad de Dios. Amén. Entonces vamos a orar. Cada uno ore a Dios, cada uno. Porque tú y Dios al final, Él sabe, conoce tu vida, si realmente estás alimentando o de qué alimento estás alimentando, de qué cosas. Ciertos ojos vamos a orar, agradecer a Dios por su palabra, por su presencia, de que estoy seguro que Jesús te ha hablado con su palabra esta noche. Amado Dios, te damos gracias por esta noche maravillosa que has permitido compartir tu palabra, Señor. Cada martes, Señor, permites de compartir el evangelio tuyo, Señor. La salvación, vida eterna, Señor. Y sobre todo esta noche nos has hablado 3 cosas fundamentales de nuestra vida cristiana. Es nacer de nuevo, el crecimiento espiritual y maduro espiritual. Señores, sabemos ahora la única manera que podamos llegar a ser maduros es alimentando con tu palabra apropiadamente y también tener comunión contigo en la oración. Ambas cosas van juntas y te pedimos, Señor, esta noche que tú lo ayudes cada una de tus hijas, tus hijos que están escuchando tu palabra. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Ayúdanos a buscarte tu rostro. Ayúdanos, Señor, realmente crecer en tu palabra, crecer en la obra tuya, Señor, y sobre todo ser maduros, Señor, para servirte, Señor. Tú conoces cada uno de tus hijas, tus hijos, Señor. Sé que el querer está ahí, Señor, pero, Señor, tú lo vas a permitir en su tiempo, Señor, porque no queremos que las frutas sean inmaduras o ya demasiado maduras. No, tiene que ser
el fruto a punto donde pueda realmente dar abundante fruto, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu gracia, tu misericordia sea con ellos, su familia, sus hijos, su familia, Señor. Lo bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Hay poder en Jesucristo, Señor. Te damos toda la honra, toda la gloria por tu presencia, por la enseñanza, por tu amor, por tu paz, por tu gozo. Señor, lo bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias a todos. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.